una pregunta de geometría de trazos auxiliares. En este caso esta pregunta fue propuesta por el maestro Kenji Orellana y dice lo siguiente, ¿no? Nos pide demostrar que el circuncentro del triángulo ABC pertenece a la recta BD, ¿cierto? Es lo que nos pide la pregunta como tal. Entonces, para resolver esta pregunta debemos recordar primero ciertos criterios, ¿no? Vamos a recordar este primer criterio de aquí, por ejemplo. Tenemos lo siguiente, cuando tenemos un triángulo ABC, ¿ok? Si tenemos un triángulo ABC y suponte que por un vértice, estamos eligiendo el vértice B, se traza una recta, ¿ok? Tal que esta recta determine lo siguiente, determine que estos dos ángulos sean complementarios. ¿Qué significa que los ángulos sean complementarios? Que sean dos ángulos que sumen 90 grados, ¿cierto? Entonces, si nosotros notamos en un triángulo ABC que estos dos ángulos son complementarios, automáticamente el circuncentro pertenece a dicha recta, ¿ok? Entonces, este criterio de aquí, estoy seguro que lo debemos usar acá, porque lo que nos piden es demostrar que el circuncentro pertenece a esa recta, ¿no? Entonces, fijo, vamos a tener que encontrar ¿qué cosa? Tenemos que encontrar este ángulo que voy a llamar como X. ¿Por qué? Porque este ángulo X más este ángulo que mide 19 deben sumar 90 grados, ¿cierto? Si yo demuestro que estos dos ángulos suman 90 grados, automáticamente el circuncentro va a pertenecer a dicha recta, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a hacer trazos para darle forma y llegar al valor de X, ¿no? Vamos a ver cómo es que podemos llegar al valor de X. Por ejemplo, lo primero que puedo lograr notar aquí es que aquí tengo dos ángulos que están en relación de 1 a 2, ¿cierto? Entonces podemos aprovechar en trazar el criterio de la Ceviana interior, ¿cierto? Para formar triángulos isósceles acá, ¿ok? Ese criterio es muy importante, acuérdate. Trazamos aquí el criterio de la Ceviana interior para poder determinar lo siguiente, ¿no? Vamos a determinar que este ángulo va a ser como 8 y este ángulo como 16. Y se va a formar un triángulo isósceles aquí y otro triángulo isósceles acá, ¿no? Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto, mira. Vamos a levantar un triángulo isósceles, pero con la siguiente condición, ¿no? Voy a levantar un triángulo isósceles por aquí, mira, de esta manera. Aproximadamente estaría por aquí. Vamos a hacer un aprox, ¿ok? Más o menos voy a levantar ese triángulo isósceles por aquí, mira. Pero lo voy a levantar con una condición, ¿no? Voy a construir este triángulo isósceles con la condición que este angulito sea tal como 19. Si te das cuenta, lo que estoy haciendo es tomar como una bisectriz en este lado, ¿no? Como acá tengo 19, ese 19 lo estoy poniendo arriba. Y a partir de este ángulo que mide 38, estoy construyendo un triángulo isósceles, ¿ok? Entonces, si a palito se le pone 38, aquí a palito también se le debe poner 38, ¿cierto? Ahora, lo siguiente es, te preguntarás, ¿no? ¿Por qué levantamos un ángulo de 19? ¿Por qué construimos un ángulo de 19? Pues lo hicimos porque quiero que veas cuánto suma todo este ángulo ahora. Todo este angulito de acá, estamos de acuerdo que suma 30, ¿cierto? Y ahora quiero que observes bien el triángulo de aquí. Mira, vamos a colocarle un punto P, y aquí vamos a colocarle un punto N, ¿ok? Primero habíamos construido el triángulo APN, que es isósceles con ángulo de 38. Ahora lo siguiente, quiero que unas ese punto N con el punto D. Cuando unimos este punto N con el punto D, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, cuando unimos N con D, quiero que observes ahora el triángulo AND. En el triángulo AND, te das cuenta que este punto P equidista de los vértices, ¿no? Mira, de P hacia A mide palito, de P hacia N mide palito y de P hacia D mide palito. Entonces este punto P sería circuncentro, P sería circuncentro, vamos a colocar por aquí, circuncentro, ¿de qué triángulo? Del triángulo AND, ¿no? Del triángulo AND. Entonces, si P es circuncentro de ese triángulo, este ángulo que es como 30 rebotaría con su doble, ¿no? Y este angulito terminaría siendo ¿cuánto? 60 grados, ¿no? En consecuencia, si tenemos que este ángulo es 60 grados, si tengo que este lado mide palito y este lado mide palito, ¿qué es lo que se cumple? Que este triángulo se convierte en un triángulo equilátero, ¿no? Entonces ya notamos la presencia de un triángulo equilátero. Ahora, ¿qué más vamos a hacer aquí?
Lo siguiente que vamos a realizar es esto, mira. Ahora vamos a unir el punto N con el punto C. Vamos a unir esos dos puntos y vamos a ver qué es lo que se va a estar formando, ¿no? Vamos a unir el punto N con el punto C, por aquí. Entonces, yo cuando uno el punto N con el punto C, ¿qué vamos a notar, no? Quiero que observes el triángulo PNC. ¿Te das cuenta que en el triángulo PNC, este punto D equidista de todos los vértices, ¿no? Significa que ese punto D, ahora vamos a tener por aquí el punto D, es el circuncentro, ¿ok? Es el circuncentro ¿de qué triángulo? Del triángulo PNC, ¿ok? Es circuncentro del triángulo PNC. Entonces vamos a aplicar las propiedades del circuncentro como tal, ¿no? Primero hay que completar los ángulos aquí del triángulo equilátero, ¿ok? Esto sería 60, esto sería como 52. Y tendríamos, ¿qué más? Ya. Ahora lo siguiente, ¿no? Propiedad del circuncentro, ¿no? Si este ángulo es como 1, este ángulo de abajo sería el doble, ¿cierto? Ese ángulo de abajo sería el doble. ¿Cuánto es este ángulo de aquí? Es 76, ¿no? Si lo multiplicamos por 2, ¿cuánto nos daría? Nos daría lo siguiente, ¿no? 152, ¿cierto? Este ángulo de aquí abajo sería 152. Entonces, si ese ángulo es 152, acuérdate que también estamos en un triángulo isósceles, ¿cierto? Al estar en un triángulo isósceles, ¿qué es lo que se va a cumplir acá, no? Podemos hallar la medida de estos ángulos de aquí, ¿no? ¿Cuánto le falta para llegar a 180, 152? Le falta 28, ¿cierto? Pero como cada angulito debe tener igual medida, entonces debería ser 28 entre 2, cada uno sería como 14 y 14, ¿no? Este angulito también sería como 14, ¿ya? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Hasta ahí tenemos ya bastantes cosas en el problema. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mira. Quiero que te concentres en este triángulo de aquí. Vamos a concentrarnos en el triángulo ABD, ¿ok? Concéntrate en el triángulo ABD, o ADB, ¿no? Como tal, ADB. Concéntrate en ese triángulo, mira. Acá tenemos el ángulo de 11 y tenemos el ángulo de 41. Entonces yo puedo determinar cuánto vale este angulito, ¿no? Vamos a colocarle un ángulo de rojo. Este ángulo de rojo yo lo puedo encontrar, ¿no? Porque la suma de 52 más este ángulo de rojo más 41 más 11 debe ser 180, ¿no? Entonces comenzamos a sumar, mira. 41 más 11, ¿cuánto te da? Te da 52, ¿cierto? 41 más 11 nos da 52. Más 52, ¿cuánto nos queda aquí? Nos quedaría 104, ¿cierto? 104. Entonces, ¿cuánto le falta para 180? Le faltaría 76, ¿no? Este angulito de rojo, chicos, sería 76 grados. Ahora, si este ángulo es 76 grados, obviamente, aquí estamos notando que hay una bisectriz, ¿no? Este angulito, chicos, como todo era 152, eso también sería 76, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Mira qué se formaba aquí. Acuérdate que este triángulo NDC era un triángulo isósceles. Al tener una bisectriz, esa bisectriz también va a ser altura, ¿cierto? También va a ser altura. Además, ¿qué se va a formar, no? Cuando nosotros tenemos un triángulo isósceles, ¿ok? Y tenemos una altura, esa altura también llega al punto medio, ¿no? Y no solamente eso, sino también se convierte en una recta mediatriz, ¿no? Entonces, ¿qué podemos indicar acá? Que esta recta de aquí, la recta BD, es una recta mediatriz. Entonces, acuérdate la propiedad de la mediatriz. Si yo uno el punto B con los extremos del segmento, van a determinar un triángulo isósceles, ¿no? Entonces vamos a unir N con B. Aunque no parezca en mi gráfico, ¿no? Lastimosamente no aparece en esta escala, pero notamos que esta línea o este segmento BD es una mediatriz, ¿no? Por lo tanto, si BC, por ejemplo, mide serruchito, vamos a colocarle por aquí. Si BC mide serruchito, por mediatriz, NB también debe medir serruchito, ¿cierto? ¿Y qué más tendríamos aquí? Ahora hay que recordar este segundo criterio de acá, que tiene que ver con cuadriláteros inscriptibles, ¿no? Se podría llamar como el cuarto caso, ¿ok? Cuarto caso del cuadrilátero inscriptible, te dice lo siguiente. Si tú tienes un cuadrilátero ABCD, en la cual se trazan las diagonales, mira, vas a tener que el cuadrilátero tiene dos lados iguales consecutivos, como en este caso el lado BC
mi de bolita y C de mi de bolita, ¿no? Dos lados iguales que son consecutivos. Y ahora lo siguiente, cuando tú traces las diagonales, ¿ok? Se va a determinar una bisectriz por aquí, ¿no? Entonces, este cuadrilátero va a ser inscriptible siempre y cuando el lado AB sea diferente del lado AD, ¿ok? Si tú tienes esta figura y el lado AB es diferente de AD, automáticamente el cuadrilátero se convierte en un cuadrilátero inscriptible. Ahora, observa el cuadrilátero, vamos a colocar por aquí, el cuadrilátero ANBC. ANBC. En el cuadrilátero ANBC, ¿qué estamos notando? Que aquí tenemos dos segmentos iguales, ¿no? Mira, acá este lado mía es serrucho y serrucho. Acá tenemos bolita y bolita. Ahora lo siguiente, mira. Esta línea o este segmento BA no viene a ser una diagonal. Y este segmento de aquí de verde que es NC también es la otra diagonal. Pero date cuenta que esta diagonal es una bisectriz, ¿no? Porque acá tenemos 19 y 19. Y ahora, el lado AN es diferente del lado AC, ¿no? ¿Por qué? Porque estos ángulos son diferentes, mira. Este ángulo de aquí con este son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Automáticamente este cuadrilátero pasa a ser un cuadrilátero inscriptible, ¿no? Por el cuarto caso o el criterio que tenemos ahí, ¿no? Pasa a ser un cuadrilátero inscriptible. Entonces, si este es un cuadrilátero inscriptible, este ángulo debe rebotar en forma de U, ¿no? Si rebota en forma de U, el angulito llegaría a este lado, ¿no? Este lado sería 19, ¿cierto? Este lado de aquí sería 19. Y por consecuencia, ¿cuánto debe medir el ángulo X? Mira, el ángulo X está acá, ¿no? Pero aquí tenemos un ángulo de 90. Ojo, no te olvides de este angulito de acá que es 90. X más 19 debe ser igual a 90, por lo tanto el X vale ¿cuánto? Vale 71. Y aquí se acabó la pregunta, ¿no? Porque acuérdate que si queremos demostrar que el circuncentro pertenece a esta recta BD, ¿ok? Si queremos demostrar que el circuncentro pertenece a esta recta BD, ¿qué teníamos que hallar? Caso 1, ¿no? Que la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto debe ser? 90. ¿Cuánto es el X? 71. ¿Cuánto es este ángulo? 19. ¿Cuánto suman? 90. Entonces, demostrado que el circuncentro cae en esa recta, ¿no? En la recta que pertenece a BD. Y eso sería todo, chicos.